Hola, una vez más a Convertidas por su palabra. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidas. Mandamos saludos a cada uno de los que nos miran y a quienes estamos aquí. Damos muchas gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad? Reunirnos una vez más para es, meditar, para mirar su palabra, como hemos estado viendo, deleitarnos en ella. Y en esta mañana yo quiero saludar a mi querida Klaus Sánchez. Ella está desde el puerto de Veracruz, quien nos va a el día de hoy. Y bueno, pues dejo el lugar a nuestra querida Clau. Gracias, mi querida Clau, por estar acá. Dios les bendiga, mis hermanas, y pues sí, le damos gracias al Señor por día más y por permitirnos estar aquí, reunidas. Somos unas damas, ¿verdad? Que nos reunimos para compartir la palabra del Señor, leerlas juntas, escudriñarlas, meditar. Somos unas damas, ¿verdad? Amas de casa, profesionistas. Hay motivo principal por nuestra reunión, que es conocer al Dios de las Escrituras, ¿verdad? Tal vez no seamos grandes predicadoras o cosas así, no, 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 el Señor nos ha permitido estar reunidas en lo más sencillo de nuestros hogares, tal vez de nuestros negocios o tal vez desde nuestro trabajo, ¿verdad? Nos ha permitido el Señor reunirnos para conocerle a Él y para animarnos unas a otras a avanzar en el camino del Señor. Tal vez algunas en la cocina, en su desayuno, ¿verdad? Pero bienvenidas a todas, a las que nos escuchen, ¿verdad? A las que quieran, reunirse también con nosotras, pues las invitamos, ¿verdad? Y hoy me toca compartir el Salmo 119 en las estrofas 121 al 128 que hemos estado leyendo y hemos estado escudriñando todo este salmo que es muy, muy grande, muy largo. Y a mí me tocó la letra hebrea, allí, que hoy vamos a dar lectura. Quiero darle lectura en la Reina Valera, estos 8 versículos que traen. Dice, juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, y no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para reconocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Esta es una lectura en la Reina Valera 1960. Para poder entender un poquito más este salmo, ahora quiero leérselas en la TLA, que dice así: Dios mío, no me dejes caer en manos de mis enemigos. Yo hago lo que es bueno y justo. Haz que siempre me vaya bien y que no me molesten los orgullosos. La vista se me nubla, esperando que cumplas tu promesa de venir a ayudarme. Trátame con mucho amor y enséñame tus mandamientos. Permíteme llegar a entenderlos, pues los quiero comprender. Dios mío, ya es hora de que actúes, pues nadie cumple tus mandatos.
Prefiero tus mandamientos que tener muchas riquezas. Por eso los sigo y no soporto la mentira. Es una traducción que a mí me hace entender un poquito más, ¿verdad? Lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra. Y esta estrofa nos habla de los caminos de la justicia. Y el salmista aquí, en el primer verso, ¿verdad? No, en el primer versículo, perdón, dice, Dios mío, no me dejes caer en manos de mis enemigos. Yo hago lo que es bueno y justo. Aquí el salmista nos dice, ¿verdad? O se considera él una persona buena y justa, que ha caminado por caminos justos delante del Señor, ¿verdad? Y él le dice, no me dejes caer en manos de mis enemigos. Me hace entender que hay hombres, ¿verdad? Que lo acechan, que tal vez que lo inculpan, tal vez que van hacia él con malas intenciones, ¿verdad? O malas palabras, ¿verdad? Y él aquí dice, hace una expresión, ¿verdad? Dios mío. Él sabe que hay un Dios que puede ayudarle. Él sabe que hay un Dios que, que ha puesto, ¿verdad? Su mirada en él y que él todo lo sabe y que todo lo escudriña y que todo lo ve. Y quiero enfatizar en toda esta estrofa lo que son los caminos de justicia. Él le dice, le hace ver al Señor, le hace entender o le expresa al Señor, hazme que siempre me vaya bien y que no me molesten los orgullosos. Yo creo que ha de estar un poco, ¿cómo podremos decirle? Harto de estar escuchando y mentira, haciendo que sus ojos vean falsedades, ¿verdad? Él ha de estar este molesto, ha de estar ya en lo más desesperante, yo creo, ¿verdad? Y por eso le dice, Dios mío, no me dejes caer en sus manos. Hazme que siempre me vaya bien y que no me molesten. Se la vista se me nubla esperando que cumplas tu promesa de venir a ayudar. Yo creo que hasta ha llorado, se ha desgarrado delante del Señor, esperando, ¿verdad? En esa palabra, en esa promesa que tal vez, ¿verdad? El Señor ya le había dado en tiempos atrás, en todas esas, palabra de esperanza y de ayuda, ¿verdad? Él clama al Señor y le dice que lo ayude, que su promesa, ¿verdad? Que la haga venir pronto. Quiero que analicemos la palabra cuando Él se hace llamar justo, cuando Él dice juicio, en la Reina Valera, juicio y justicia he hecho. Quiero que meditemos en en estas dos expresiones que Él habla, que se dice bueno y justo. Él dice, la persona justa, ¿quién es la persona justa? Es la que se aparta del pecado y se vuelve hacia Dios, elige cumplir los mandamientos de Dios y se arrepiente cuando falla y sigue intentándolo. Esa es la persona justa. El justo es aquel que se somete a la voluntad de Dios, o sea, a los mandamientos del Señor. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Conocemos los 10 mandamientos de no robarás, amarás al Señor y todas, pero no nada más hay eso. Hay muchos mandamientos en toda la escritura que el Señor nos ha dejado para que caminemos por ella. Y aquí el salmista
Y aquí el salmista eso expresa delante del Señor, que Él ha hecho lo bueno y lo justo. Estos mandamientos, ¿verdad? Esta justicia que nos hace estar bien delante del Señor, es lo que nos va a dar ese favor del Señor, porque al Señor le agrada, ¿verdad? La justicia, le agrada que el ser humano camine por esos caminos, por esas sendas de justicia. A veces escuchamos la palabra justicia y nos vamos directamente a tal vez a un problema, ¿no? La violencia, un problema judicial, familiar, y nos vamos enseguida a justicia, a querer tener ese significado de que, de que me hagan, que me escuchen y que me hagan esa justicia, vaya, esa palabra, ese favor que nos merecemos haciendo el bien, ¿verdad? Quiero que me acompañen al Salmo 37:25. Si alguien puede apoyarme. Salmo 37:25. 37, 37:25. 25. Ok. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Aquí este versículo nos habla de que el Señor, ¿verdad? A través de vernos justos, nos provee, y no nada más a nosotros, sino que su cobertura alcanza nuestro hogar, ¿verdad? Él es el que nos hace justos. Tal vez en el Antiguo Testamento, este, la justicia la relacionaban con las leyes de Moisés, les decía cómo había un cierto listado, ¿verdad? De los mandamientos, qué se podía hacer y qué no se podía hacer, cómo debíamos conducirse o cómo debían conducirse delante de Jehová, delante del Señor, ¿verdad? Y eso lo que el salmista, ¿verdad? Yo creo que al mantenerse en esa posición delante del Señor y decirle que Él era justo y que Él era bueno, eh, puedo entender, ¿verdad? Que Él se esforzaba por hacer lo que la ley decía, lo que los mandamientos del Señor decía. Sin embargo, ahora que tenemos la escritura, que tenemos al mismo Cristo, ¿verdad? Revelado a través de la palabra, principalmente en el Nuevo Testamento, en una forma física, ¿verdad? Hay una palabra que el Señor dice, que un discípulo de él dice que no hay justo ni uno solo en esta tierra. Y, y analizando esto de ser justo, ¿verdad? Pues si nos enfocamos a todos los mandamientos del Señor y todos sus estatutos, ciertamente no podemos cumplir esa justicia, a esa transparencia y a esa blancura que el Señor demanda. Ese estándar del Señor es muy alto para el ser humano, ciertamente. Pero aquí el salmista se declaraba justo, ¿verdad? Se declaraba bueno y le decía, ayúdame, Señor, ayúdame. Voy a leer en el mismo Salmo 37:29. Se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los justos
poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Los malvados esperan en emboscada a los justos, en busca de una excusa para matarlos. Pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. Aquí este salmo, ¿verdad? El mismo salmista, ¿verdad? Nos dice cómo se conduce una persona justa, ¿verdad? Él dice que son una bendición, que se alejan del mal y hacen el bien, que aman la justicia, pues viene del Señor, y que el Señor no abandona a los justos y a los buenos, los mantiene a salvo, dice el Señor. Y también la persona justa dice que ofrece buenos consejos, ¿verdad? Eh, Conociendo al Señor a través de las escrituras, ¿verdad? Vamos a poder dar un buen consejo y andar por las sendas justas, las sendas de justicia. Mientras no conozcamos al Señor y no leamos su escritura, no podemos andar en estos caminos, porque se nos ha enseñado, ¿verdad? En esta tierra una justicia falsa, más bien es venganza, a veces se transforma en venganza, que el ser humano, en vez de tener un corazón sincero delante del ser humano o delante de Dios, ¿verdad? De ser íntegro y reconocer las fallas, ¿verdad? O la falta, simplemente se pone atrás de esa soberbia y ese orgullo y en vez de justicia demanda venganza. Y la palabra del Señor dice que la venganza no es del hombre, sino de Dios. Puede parecernos algo tedioso esto, ¿verdad? Y querer reaccionar cuando no conocemos al Señor de una manera espontánea, así arrebatada, ¿verdad? Y clamar y decir, porque todavía el mundo dice, Dios ama justicia, pero en realidad el corazón lo que quiere es venganza, no quiere justicia. En que ciertamente hay muchos corazones con dolor que imploran justicia a un Dios que no conocen. Sin embargo, su espíritu clama a un Dios que sabe que, que, que ese espíritu fue creado por un Dios supremo, ¿verdad? Un Dios que tal vez no conozca, pero su mismo espíritu anhela y clama a un Dios por justicia, por quitar ese dolor y todas esas cosas, ¿verdad? Pero aquí el salmista, él sabe perfectamente quién es Jehová de los ejércitos, quién es Dios, quién es ese, ¿verdad? El que le enseña el camino por donde debe de andar. Y esto nos enseña la palabra que cómo andar, ¿no? En esas sendas justas y cómo la palabra dice que es un justo, ¿verdad? No miente, da buen consejo, dice, ha hecho suya la ley. La ley quiere decir los mandamientos o la palabra del Señor, las escrituras, la Biblia, como tú la puedas comprender, ¿no? ¿Cómo conoces todo? ¿Cómo conoces la palabra del Señor? Y en el versículo 126 dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Él le pide al Señor que actúe, ¿verdad? Él le pide al Señor
que es tiempo, ¿verdad? Él en los versículos anteriores, él dice, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de justicia. Él sabe que hay unas promesas de parte del Señor en las Escrituras, en la Biblia. Él sabe, ¿no? Y él le dice al Señor que quiere, ¿verdad? Que se haga realidad esas promesas delante del enemigo que lo está asediando, ¿verdad? El salmista pide que actúen a la justicia sobre aquellos que invalidan la verdad, porque él dice, ¿no? Es tiempo de actuar, dice la palabra, dice, porque han invalidado tu ley. Él ve la injusticia que el ser humano, ¿verdad?, proclama en esta tierra. Sin embargo, él puede decir esto porque han invalidado tu ley. Él puede decir esto porque conoce a ese Dios que tiene la verdad de la justicia, la verdad de la palabra, de un juez y de un Dios que no es corrompido, no se corrompe ni es comprado con nada. No es comprado con dinero, ¿verdad? Ni con promesas falsas, nada. Él es un Dios de justicia y lo encontramos en las Escrituras y el mismo salmista expresa eso del Señor y se dirige a un Dios que es galardonador de los justos, de su palabra y de la justicia. Dice, nuestro mundo sigue el engaño que viene de Satanás, de que no hay verdad. La verdad es lo que tú piensas que es. Cuando no conocemos la escritura, la verdad, pensamos que es verdad lo que nosotros pensamos. Y es así, cada persona vive a su manera por tener ese pensamiento que dice que obtiene la verdad. Y nadie tiene autoridad sobre su vida. Así vive el mundo, ¿verdad? Clamando una justicia, pero que no sabe qué es eso, ni cuáles son los caminos de justicia. Sin embargo, viven a su manera y clamando y pidiendo algo que tal vez no entiendan. Sin embargo, quieren solamente, ¿verdad? Saciar su corazón. ¿Por qué el mundo vive así? ¿Por qué vemos, verdad, en las redes sociales y en todo eso, verdad? Que claman por justicia y que la violencia, ¿verdad? Que no es justo que pase esto y hay llanto y tristemente vemos por todos lados destrucción y odio y rencor y todo eso. ¿Por qué viven así? Por qué el mundo se queja, verdad, de todo esto? Pero sin embargo, dice, porque rechazan la verdad de Dios, porque no van por las sendas de justicia que el Señor demanda, ¿verdad? Y ciertamente nosotros no podemos caminar tan rectamente, por esas sendas y agradar al Señor. No podemos porque estamos cubiertos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso la palabra dice que no hay justo ni uno solo, porque aunque nosotros nos esforzamos por seguir los mandamientos del Señor y tratar de agradar de los que quieren conocer al Señor y caminar por esas sendas, aún así fallamos. Pero hay uno que nos permite ir por esas sendas, ¿verdad? Dice, que nosotros los que estamos en la verdad, clamamos por justicia y pedimos que Dios actúe. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos unas por las otras, ¿verdad? Es porque ya conocemos, ¿verdad? A ese Dios que nos puede ayudar en cualquier situación de nuestra vida, que conocemos la palabra, que la misma palabra revela de dónde viene nuestro socorro. Sí, pero nosotros tampoco estamos pasando por alto que los mandatos del Señor
son opcionales. Los mandatos del Señor no son opcionales. Vamos a ir a Mateo 5:19. Mateo 5:19. En la Nueva Traducción Viviente, y estas palabras las habla el Señor. Dice, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, obedecer primero y enseñar después, será llamado grande en el reino del cielo. Son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor, en los evangelios hablaba de los fariseos, ¿verdad? Que enseñaban, pero no hacían. Ciertamente tuvo que venir el Hijo de Dios para enseñarnos físicamente, ya no nada más con letras y escritura, sino que físicamente nos, nos ha revelado a través de los evangelios cómo vivir físicamente sobre esta tierra y obtener esa justicia delante del Señor. Así que el salmista decide ser uno de los que se someten a Dios y toma esa decisión. Nosotros debemos someternos al Señor. Y ese sometimiento a la palabra del Señor sí nos va a costar un poco, pero es el mejor camino que el Señor nos ha mostrado, porque hay una promesa para todo el que camina en justicia y en verdad. Vamos al el versículo 127 de este mismo pasaje, que dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro puro. El salmista hace una comparación entre lo material, la riqueza, ¿verdad? Y la palabra del Señor, porque muchos podemos decir, pues es que es una simple palabra, no es un libro con letras, pero el salmista nos expresa aquí que vale más que todo el oro y que todas las riquezas que el ser humano puede obtener en esta tierra. Él sabe perfectamente y comprende esa parte de las escrituras, ¿verdad? Y él mismo dice, prefiero tus mandamientos, prefiero tus mandamientos que todas las riquezas que puedo obtener en esta tierra. Dice, hay dos caminos. En el Evangelio nos expresa que hay dos caminos, que el Señor nos ha dado dos caminos. Eh, el camino fácil, que la palabra le dice el camino ancho, que lleva a la perdición, y el camino difícil o angosto, que nos lleva a la vida eterna. Y también este pasaje lo vamos a analizar y escudriñar en el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, que es un libro que está en el Antiguo Testamento. Y vamos a observar es Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. En la NTV dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo
al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eliges la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Este es un pasaje donde el Señor le habla al pueblo de Israel y le muestra las sendas de justicia y el camino de verdad que ellos deben de seguir. Y el Señor les da esa promesa. Y entonces les daré una tierra, ¿verdad? Una tierra que yo mismo les ofrezco, les prometo, donde van a vivir, ¿verdad? En paz y con justicia. Entonces el ser humano anhela eso, pero no anda en los caminos del Señor. Nosotros, para andar o querer en estos caminos del Señor, ¿verdad? Debemos anhelarlo y debemos someternos a estas sendas, aunque a veces, ciertamente cuesten, porque el pasaje dice, ¿verdad? Que el camino es muy angosto. El enemigo nos ofrece muchos caminos, ¿verdad? Pero son erróneos y estos caminos pueden ser los vicios, ¿verdad? Todo lo que va en contra del Señor, el odio, el rencor, son cosas que tal vez, por primera mano no podemos ver, pero se maquinan desde el pensamiento y desde el corazón, ¿verdad? Y tarde o temprano, ¿verdad? Se manifiesta en nuestro actuar y en nuestro caminar, ¿verdad? Entonces, estas son las sendas de justicia. Esto es lo que el salmista dice, yo he sido bueno y justo delante de Jehová, no delante del hombre, que ciertamente sometiéndonos para caminar delante del Señor, el hombre lo va a ver, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? Pero él dice que él sigue por estos caminos, ¿verdad? Que él ama sus mandamientos, que él prefiere obedecer las leyes del Señor en vez de las riquezas o todo lo que nos pueda ofrecer este mundo, ¿verdad? Esta tierra. Y vamos a ver ahora la misericordia del Señor para el ser humano en nuestros tiempos, porque para eso vino Cristo, para justificarnos, porque Él sabe que no podemos cumplir eh, tan fácilmente todos esos mandamientos y todas esas leyes, ¿verdad? Por eso la gran importancia de la cruz, de Cristo en la cruz derramando esa sangre. Porque si nuestro Señor nos hubiese hecho carne y manifestado en esta tierra y enseñándonos a caminar, ¿verdad? No pudiéramos cumplir ni ser justos delante del Señor. Y ese pecado y esos caminos equívocos nos llevan a un camino que las Escrituras hablan. Hay dos caminos, el cielo, que es la presencia del Señor, y el infierno. A veces creemos que el infierno es como lo dibuja el mundo, ¿verdad? Lleno de pachanga o lleno de, de cosas de risa, ¿verdad? Que causan risa y no. Pero si escudriñaran qué significa eso, temblarían, temblarían delante de ese significado y delante de los ojos del que todo lo ve. Por eso nosotros damos gracias al Señor por ese cordero que vino a sufrir por todo aquel que, que haya de poner su vista en él, su oído en él y sus pasos, sus pies sobre él y sobre sus mandamientos y sobre sus estatutos y entregarle ese corazón, ¿verdad?
Entregarle nuestro corazón porque ciertamente sin la ayuda de Él y sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos cruzar. Quiero que alguien me apoye, no sé, Luz, si puedas apoyarme con Romanos 1:17. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe irá. Amén. La nueva traducción viviente dice, esa buena noticia, el Evangelio es eso, la buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. El Señor nos hace justos a través de Cristo, porque Él sabe que no podemos cumplir esos estándares tan altos. Por eso la importancia de predicar a Cristo y del Evangelio. El Evangelio, todos los evangelios, son 4 evangelios, están enfocados y centrados en Cristo Jesús. Cómo caminó Él, cómo anduvo, cómo nos enseñaba, ¿verdad? En cada situación de nuestra vida, ¿verdad? Y cómo Él mismo se sometió a la voluntad del Padre, se sometió a su ley, porque Él no vino a traernos otra ley, sino a cumplirla por nosotros. Y todo aquel que pone su mirada con fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Adquirimos esa justicia. Gracias por el Señor, gracias por ese Cordero que nos hace justos cuando en nuestras debilidades no podemos. Él es el que nos limpia, Él es el que nos va quitando todas esas escorias, decía mi hermana en el capítulo anterior, todo eso el Señor nos va limpiando, vengamos a Él así como estemos, no nos quiere como estamos. Por eso es que Él, ¿verdad? Nos hace esa invitación de arrepentirnos, de entregarle nuestro corazón, porque Él es el que va quitando todas esas escamas, ¿verdad? Toda esa suciedad, todas esas impurezas, toda esa escoria que tenemos en el corazón y que se manifiesta en la carne. Y ese es lo que vino a mostrarnos nuestro Señor, ¿verdad? El Evangelio nos muestra la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, dice, mas el justo por la fe vivirá. Aquí nos hace el Señor esa promesa que el todo justo delante del Señor, Él nos va a dar una vida eterna, una vida que aquí solamente conocemos tal vez de oídas, ¿verdad? Pero que un día el Señor nos va a permitir estar en una tierra como leímos en Deuteronomio, que le decía al pueblo de Israel que les iba a dar una tierra a nosotros los gentiles, no somos judíos nosotras, pero ahora se nos ha dado el Evangelio y nos promete una tierra nueva, que solo entrarán los justos, los buenos, ¿verdad? Y él en el último versículo que dice, por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. TLA, perdón, dice, por eso lo sigo y no soporto la mentira. Dice, mis ojos se esfuerzan para ver tu rescate, por ver la verdad de tu promesa cumplida. En el
versículo 125 dice, permíteme llegar a entenderlos, pues los quiero comprender. En la NTV dice, da discernimiento a tu siervo, entonces comprenderé tus leyes, ¿verdad? El mismo salmista, aun cuando sabía quién era el Señor, él le suplicaba, da discernimiento, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo para no pecar delante de ti contra ti, ¿verdad? Eso es lo que a él le importaba. Todo este Salmo 119, eso es lo que habla de la excelencia de la ley del Señor, que el Señor nos dice una y otra vez la importancia de seguirlo y de mantenernos, ¿verdad? De someternos a esa palabra, de someternos a la autoridad de Cristo primeramente, al dominio del Señor, ¿verdad? Porque todo eso ciertamente nos va a traer bendición a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y Pablo dice en Gálatas, en el capítulo 5, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, y vamos a hacer una comparación de lo que dice el salmista y lo que dice Pablo en el libro de Gálatas 5:7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, les habla a esta iglesia, ¿verdad? Y le dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas, porque Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuese. Aquí Pablo le dice, ustedes corrían muy bien, hay algo, ¿verdad? Que estos Gálatas se estaban desviando. Y Pablo le dice, ¿quién les impidió seguir la verdad? Cuando tenemos las escrituras, cuando tenemos, ¿verdad? ese, esa palabra que es Dios mismo enseñándonos cómo conducirnos en nuestro día vivir desde el fondo de nuestro corazón, ¿verdad? Y aquí los exhorta y le dice, ¿quién les impidió seguir la verdad? Nadie puede impedirnos cuando desde nuestro corazón nos sometemos al Señor. Nadie puede impedirnos, aun cuando el enemigo venga y se burle, aun cuando el enemigo venga, ¿verdad? Y nos llame, este, como quiera llamarnos el mundo, ¿verdad? Hermanos, y se burlan y se ríen, ¿verdad? Y Pablo les exhorta esto a los Gálatas y le dice, ¿quién les ha impedido? Nadie puede arrebatarnos lo que Dios nos ha dado. Nadie puede arrebatarnos la palabra del Señor cuando la meditamos y la escudriñamos desde el fondo de nuestro corazón. Nadie puede hacer eso. Y aquí Pablo les exhorta y les hace ver, ¿no? ¿Quién les ha enseñado falsas enseñanzas? Y ese es un peligro porque ahora en las redes sociales todo mundo cree hablar de Cristo, todo mundo cree de hablar de la senda de justicia, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos ha permitido reunirnos y leer las escrituras por nosotras mismas y analizarlas, ¿verdad? Para que no caigamos en ese engaño, ¿verdad? De esa persona, porque ciertamente van a haber personas que, que, que ciertamente dan palabras de la escritura, pero no tienen un contexto adecuado y conforme a la palabra del Señor. Y aquí nosotros, ¿verdad? Meditamos juntas y leemos, ¿verdad? Para que ese velo, ¿verdad? Esa mentira del mundo, ¿verdad? Sea quitado. El Señor mismo nos dé ese entendimiento, Él mismo. No permitamos
que el evangelio nos los vengan, nos los vengan dar masticados, sino que nosotros mismos le demos, ¿verdad? Ese sabor, ¿verdad? Nosotros, podamos con nuestra mente, nuestros ojos, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Para poder saber lo que en realidad el Señor viene a decirnos y cómo quiere que nos conduzcamos. Y quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Ante la opresión y la injusticia de los hombres, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es tu actitud, verdad? Ante la injusticia del hombre. Medita en esa pregunta, mi amiga o mi hermana que nos estás viendo, nos estás escuchando. ¿Cómo reaccionamos? Y pesemos, ¿estoy reaccionando con la justicia de Dios o con mi disque justicia, verdad? Esa es una pregunta muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál es mi actitud y cuál es mi reacción ante la injusticia? Porque a veces queremos ir primero al ser humano, al hombre, ¿verdad? Pero buscamos en Dios nuestro refugio, primeramente, y dejarnos guiar por su palabra y su espíritu, o salimos a la defensiva, ¿verdad? A veces, nos exaltamos y hay una palabra que dice que la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Le, les, les animo, ¿verdad? A que nos acompañen y que juntos escudriñemos las escrituras o en casa, ¿verdad? Si ustedes, tienen una escritura en sus manos, léanla, medítenla, saboreanla. Tal vez no la comprendamos al principio, pero paso a paso, con la ayuda del Señor, Él nos va mostrando, ¿verdad? Ese camino correcto, ese camino por el cual el Señor quiere que caminemos, porque Él tiene promesas para nosotros. Él tiene una vida nueva a todos aquellos, que andamos por esa senda. Por eso, Pablo dice, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá, la fe en Cristo. Él es el que nos hace justos, Él es el que nos da esa justicia. Nadie puede hacernos justos, ni nosotros mismos podemos hacernos justos, si no es con la ayuda del Señor, con esa misericordia y ese regalo, porque al Señor le ha placido, ¿verdad? Entregarnos a su Hijo para darnos esa vida que Él quiere para nosotros. Eso me hace pensar que el salmista, ¿verdad? Meditaba una y otra vez en los estatutos del Señor. Por eso Él repite, he amado tus mandamientos, me someto a tus mandamientos. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para comprender tus escrituras, ¿verdad? Él dice, y ayúdame contra mis enemigos, porque yo he caminado por estas sendas. Déjenme, compartirles un versículo que está en el Apocalipsis. Está en el libro de Apocalipsis, donde el Señor nos muestra quiénes van a caminar por esa tierra y nos describe cómo es esa, esa nueva tierra que el Señor tiene para nosotros.
se me perdió se me perdió el capítulo, pero es una tierra donde el Señor nos muestra la nueva Jerusalén, esa tierra que dice que donde hay calles de oro, mar de cristal, donde la luz va a ser el propio Señor, nuestro propio Dios, que no habrá lámparas, porque Él será nuestra luz. Él nos ofrece un árbol, ¿verdad? Que da vida eterna, que da sanidad a las naciones, habla ese capítulo, pero nos muestra quién son los que van a entrar por esas puertas. Y Él dice que solo los justos, solo los que hacen el bien, solo los que se sometieron a Cristo, solo los que prefirieron caminar por el camino estrecho, que caminan diario, ¿verdad? Sobre ese camino que de verdad nos cuesta, pero que es el único camino que nos lleva hacia la verdad y hacia la vida eterna. Y pues doy gracias al Señor por esta palabra, por, por poder mostrarnos cuál es esa senda justa, cuál es nuestro socorro y cuál es nuestra ayuda, ¿verdad? Aun cuando en nuestras debilidades no podamos, nosotros clamamos a un Dios, ¿verdad? Que nos puede ayudar y que nos hace recordar esa palabra de bien, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Que cambia nuestra manera de pensar, que cambia nuestra manera de sentir, ¿verdad? Para darle un final, para darnos, ¿verdad? Una manera de vivir buena delante del Señor. Y pues le doy gracias, ¿verdad? A todas las que nos escuchan y le pido al Señor que se revele a través de su palabra a ustedes, que les abra ese entendimiento para que puedan caminar en justicia. Dios les bendiga. Gracias, mi querida Clau. Yo estoy, la verdad, lloré y lloré, porque a veces, ¿verdad? No tenemos ese deleite, esa conciencia de cómo leer las escrituras y qué nos podemos encontrar a través de ella. Y, y me llamaba mucho la atención cómo decías tú que cuando dice, ¿verdad? Que el justo es porque lleva los mandamientos del Señor y que a veces no conocemos a ese Dios de la Biblia y clamamos por justicia, dice, pero realmente lo que queremos es venganza. Pero cuando tú y yo caminamos por esos mandamientos que en su palabra nos dice, el mismo Señor nos da a escoger, ¿sí? Y deseamos con todo el corazón que tú puedas decidir, ¿verdad? Leer su palabra, escudriñar su palabra, darte a la tarea de conocerlo, de enamorarte de él, de abrazar las verdades que él nos ofrece a través de las escrituras. Y entonces sí, vivir la justicia que solamente en Cristo Jesús tú y yo podemos disfrutar. Y la verdad yo estoy muy conmovida porque es verdad, tenemos esta situación alrededor del mundo, clamamos, ¿verdad?, por justicia en muchas cosas. Nos atrevemos muchas veces a decir que Dios es injusto, pero el hombre está tan alejado de su verdad que se pierde una vida de paz. Me agradaba eso que decías, cuando vivimos la palabra, cuando vivimos, ¿verdad? Justamente guiados por sus mandamientos, tendremos esa paz que Él ya nos vino a ofrecer. Dime, Clau, adelante. Me acordé del pasaje, lo tenía anotado en otro subrayado, pero es muy importante que lo expresemos y que lo enseñemos le demos lectura, porque es mucha riqueza lo que hay en esto.
el Señor habla dice, y le dice en el libro de Apocalipsis, dice, no guardes en secreto las profecías de este libro, que son las escrituras, porque pronto sucederán. Deja que el malo siga haciendo lo malo y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Jesús dice, pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona, de acuerdo con lo que haya hecho. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. A los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol de la vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Afuera se quedarán los malvados, los que practican la brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses falsos y todos los que enseñan y practican el mal. Pero Jesús dice, yo he enviado a mi ángel para que les diga a las iglesias todas estas cosas. Yo soy el descendiente del rey David, yo soy la estrella que brilla al amanecer. Y me llama la atención porque el Señor dice, deja que el malo siga haciendo lo malo. Y quien tenga, el que haga las cosas bien, que siga haciendo las cosas bien. Pero este tercer punto que dice, y el, y al que haya entregado su vida a Dios, deje que se entregue más a Él. Hay tres puntos. El que hace lo malo, el que hace lo bueno y el que haya entregado su vida a Dios. Porque a veces pensamos que soy bueno y hago el bien y ya me voy a merecer el cielo. No. En escritura, vayan a sus escrituras en el libro de Apocalipsis 22:11 y analicen y meditemos esto, porque hay tres puntos y es muy importante esto. Deja que el malo siga haciendo lo malo, al que haga bien que siga haciendo el bien, pero el que haya entregado su vida a Dios es muy diferente. Todo el que entregue su vida a Dios camina como Dios quiere que caminemos. Y esa es una gran diferencia de todo lo demás. Diga, deja que se siga entregando más. Por eso Pablo exhortaba a los Gálatas, ¿quién les ha impedido caminar en la verdad? Y qué bueno que el Señor me recordó esta palabra porque es muy importante que la leamos y que la meditemos. Te doy la palabra, mi Luz. Gracias, Clau, gracias. Así es, o sea, si decidiste entregar tu vida a Cristo, entrégate más. Si has decidido caminar por la verdad, camina más por su verdad, haz el bien, si no dejes de hacerlo, no te conformes. Es por eso que nos reunimos a estar estudiando, escudriñando, a abrazar la verdad de su palabra. Quiero que me regales el verso 125 en esa traducción que tú leíste, es este verso clave, ¿verdad? De todo este tema que hoy nos vino a traer nuestra querida Clau, del cómo la palabra nos lleva por caminos de justicia, pero esa verdadera justicia que Cristo nos dio. Pablo le decía a los corintios en su segunda carta, y no quiero pasarlo por alto, como dice Clau, en el capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero esa justicia que nos lleva a esta tierra, a estos cielos nuevos, a esto que nos acaba de mencionar en Apocalipsis. Así que ese es verso 125 y nos despedimos. Verso 125 de la TLA. Tengo dos traducciones, TLA y NTV dice. En la TLA dice, permíteme llegar a entenderlos, pues los quiero comprender. Y en la NTV dice,
Da discernimiento a este siervo tuyo, y entonces comprenderé tus leyes. Amén. Eso es lo que necesitamos, ese discernimiento que solamente el Espíritu Santo nos puede otorgar y que a través de su palabra día a día vamos a ir desarrollando. Así que, bueno, pues te invitamos. Muchas gracias, Claudia. Gracias a cada uno de los que han estado aquí con nosotras. Gracias a ti que nos estarás mirando. Mandamos muchos saludos, mandamos besitos, dijera nuestra querida Gaby, y mandamos corazoncitos a India, a Bolivia, Perú, a España. Muchas gracias por estarnos sintonizando, muchas gracias por estar siguiendo esta serie y nos vemos el día de mañana. Envía tu correo, estamos orando por cada una de ustedes, por cada una de las naciones y pedirle al Señor en gran manera que nos siga dirigiendo. Gracias, Clau. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.